Hola, buen día. Soy la doctora Perla Sepúlveda Lerma, soy otorrinolaringóloga y me dedico a la medicina y cirugía de sueño. Y el día de hoy voy a hablarles sobre las aplicaciones en la endoscopía bajo sueño inducido o el famoso DISE en los trastornos respiratorios del sueño. Trabajo en Monterrey, en la clínica de sueño BioSleep y al final les voy a compartir mis datos por si hay alguna duda, con toda confianza me lo pueden hacer llegar. Bien, agradezco la invitación para el Congreso Nacional este año de la Sociedad de Otorrinolaringología y en este caso voy a hablar sobre el DISE. Por sus siglas en inglés significa Drug Induced Sleep Endoscopy, también le llaman DISE. También le llamamos endoscopía de sueño inducido por drogas, también le llamamos somnoendoscopía y también le llamamos somnoscopía. Entonces, va a haber muchos sinónimos cuando encuentren algún artículo o algún tema en algún libro que se puede llamar de todas esas maneras. Declaro que no tengo conflicto de interés y hablando en términos generales, ¿por qué empezamos a hacer esto del DICE? La Academia Americana de Medicina de Sueño define la apnea obstructiva del sueño como una enfermedad que se caracteriza por episodios repetitivos de una obstrucción total cuando es una apnea o una obstrucción parcial cuando es una hipoapnea. El ronquido se desarrolla o se define como el fenómeno acústico que sucede en los tejidos como consecuencia de la vibración al estar entrando el aire y con cierta resistencia. ¿Qué fue lo que pasó? A través de la evolución fuimos perdiendo sostén de esa vía aérea y se empezó a hacer más plana la cara, se empezó a perder sostén y el ser humano empezó a desarrollar esto del ronquido. Prácticamente es del ser humano, aunque hay algunos perros o algunas razas que son manipuladas y que pueden desarrollar también este tipo de problema. ¿Y cuál es la fisiopatología? Hay una modificación en el calibre de la vía aérea superior que va a llevar a una disminución en el flujo de esta vía aérea que es inestable. Hay una hipotonía de los músculos dilatadores de la faringe que en vigilia se mantienen activos pero dormidos ya no. Y esto es lo que vamos a ver en la endoscopía. Hay un colapso de la vía aérea tanto en inspiración como en expiración, dependiendo si es dinámico o estático, que también lo vamos a observar en la endoscopía. Les decía, una misma vía donde hablamos, comemos y respiramos por donde mismo. Entonces es un tubo que se está moviendo constantemente si deglutimos, si hablamos. Y ese sostén que se fue perdiendo o el paso del tiempo que va haciendo que los músculos se vayan haciendo más laxos, va a ser una causa de que podamos tener este tipo de problema de apnea del sueño. La endoscopía de sueño consiste en introducir el endoscopio cuando estamos dormidos para ver los componentes anatómicos y los componentes no anatómicos. Todo nos sirve. La anatomía de la vía aérea es importante ver el calibre, la forma, ver la colapsabilidad de este espacio por el tono muscular o por la presión negativa intraluminal que se va a formar. Tenemos aquí algunos ejemplos, tener una desviación septal, tener un paladar colapsado, tener las anginas obstructivas, grado 3, grado 4, las adenoides muy comunes en los niños, la hipertrofia de la amígdala lingual, algún factor anatómico que tal vez lo podamos ver en el paciente despierto, pero se manifiesta más en el paciente dormido. Y también tenemos componentes no anatómicos que van a afectar este tipo de enfermedad, como el tono muscular, la presión crítica de colapso, que esa la podemos ver bastante clara cuando hacemos una endoscopia de sueño con CPAP, el upgain elevado y el umbral despertal bajo, y los mecano y quimioreceptores, que bueno, eso no es un tema bastante complejo que lo dejaremos para otra ocasión. ¿Qué pasa? En 1976, Guilleminot y William Dement empiezan a describir esta enfermedad y de ahí se hizo un parteaguas entre como la medicina, entre el área médica y el área quirúrgica. En 1981, Fujita describe por primera vez su úvulo palato faringoplastia, que hasta la fecha sabemos que no tiene muy buenos resultados. Y abrimos de ahí la cirugía de sueño, con muchas técnicas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Pero también en 1981, digamos, se abre el área médica con Colin Sullivan, que es un australiano que diseña por primera vez el CPAP. Lo publica en el Lancet de 1981 con su Reversal of Obstructive Sleep Apnea by Continuous Positive Airway Pressure Applied Through the Nurse. De ahí esta enfermedad tuvo como cierto auge y después se fue, digamos, olvidando los tratamientos. Fue una enfermedad que acapararon los neumólogos por la cuestión ventilatoria y los otorrinos que hacíamos ahí algo de cirugía de sueño, pues no había tan buenos resultados hasta que
llegó la endoscopia de sueño. Eso nos hizo abrir todo un panorama que antes no sabíamos que sucedía. ¿Y qué es? Es una videonasofibrolaringoscopía realizada bajo sedación, imitando el sueño fisiológico. Es reconocer objetivamente el proceso dinámico de esta vía aérea y del sitio de colapso en pacientes con apnea. Y nos sirve para planear un mejor tratamiento quirúrgico o algunas otras opciones terapéuticas para tener mejores resultados. Descrita por primera vez en 1991, 10 años después de que ya habían abierto con CEPAP o con la ovuloparatoplastia. En este hospital en Inglaterra, en el artículo Sleep Nasendoscopy, a Technique of Assessment in Snoring and Obstructive Sleep Apnea. Debe ser un procedimiento que entre más estandarizado lo hagamos, sea más reproducible y confiable para cada paciente, porque ese es uno de los argumentos que las personas que no creen en la endoscopia de sueño nos dicen, que pues finalmente es el ojo del cirujano que lo está haciendo en el momento, pero hay que tratar de estandarizarlo. Fue publicado en el laringoscopio. ¿Cuáles son las indicaciones para que hagamos una endoscopia de sueño? Pues planear una cirugía de sueño. Anteriormente siempre le hacíamos una UPP a todo el mundo porque pensábamos que el ruido, el ronquido era producido por la úvula y el paladar, entonces lo más sencillo o más lógico era pensar, córtale eso y se va a quitar el problema. Y después con el tiempo nos dimos cuenta que no, gracias a esta endoscopia de sueño de todos los sitios de obstrucción que vemos. Nos sirve para ver la falla en el tratamiento quirúrgico previo, para ver por qué los pacientes no toleran un CEPAP. Muchas veces no son candidatos a un tratamiento quirúrgico, pero tampoco pueden usar el CEPAP. Y ahí fue donde gracias a Dios, los neumólogos nos voltearon a ver, porque todos esos pacientes que sí querían usar un CEPAP o lo necesitaban y no lo toleraban, no sabían qué hacer con ellos. Era lo único que les podían ofrecer. También nos sirve para titular y para seleccionar un dispositivo de avance mandibular o DAM, y también para ver algunas terapias alternativas como la terapia posicional, la terapia miofuncional y algunas otras que les iré mencionando. ¿Cuáles son las contraindicaciones para que no hagamos una endoscopia de sueño? Pacientes que no tengan un estudio de sueño, sumamente importante hacer una evaluación completa. No nos sirve ver cómo está durmiendo si antes no tenemos un estudio objetivo de cómo duerme el paciente, cuál es su saturación, cuál es su índice de apnea y hipopnea, porque además es sumamente necesario para poder medir el grado anestésico en el que lo tenemos. Contraindicado también en pacientes con un riesgo anestésico que no sea aceptable, se necesita siempre hacer una valoración preparatoria. Hay contraindicaciones absolutas como el embarazo o el ASA4 y algunas relativas como la obesidad mórbida. ¿Dónde realizamos una endoscopia de sueño? Siempre tiene que ser en un ambiente seguro, un quirófano, una sala de endoscopía, una sala de procedimientos. Esto pudiera ser muy sencillo, pero también podemos meternos en problemas porque son pacientes que pueden estar muy complicados con apneas severas que se nos pueden deprimir respiratoriamente, y si no tenemos lo necesario para una emergencia, para reanimarlo, para estar monitorizando su frecuencia cardíaca, su saturación, pues nos podemos meter en un problema. Por eso no se puede hacer en un lugar donde no tengamos las condiciones necesarias. ¿Qué necesitamos? Un equipo anestésico básico, donde se puedan administrar la anestesia, monitorizar al paciente, lo que les mencionaba, el corazón, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, un equipo de resucitación cardiovascular e intubación en caso de que sea necesario, y un ambiente silencioso y en la oscuridad. Y aquí vemos cómo tratamos voy a bajarle un poquito el volumen, tratamos de tener un quirófano o una sala de endoscopia que esté oscura, cubrimos los ojos del paciente para tratar de estimularlo un poquito menos porque está dormido. Ante un estímulo fuerte ese paciente se puede despertar. Y lo grabamos en una torre de endoscopía o lo grabamos en estos adaptadores para celular que también son muy útiles y portátiles en caso de que lo hagamos en urgencias o en una sala de endoscopías. ¿Cuáles son los medicamentos que se utilizan? Se utiliza el midazolam, el propofol, la dexmedetomidina, el remifentanil y la ketamina principalmente, son los que han sido descritos. A mí en lo personal me gusta muchísimo usar la dexmedetomidina, pero también existe la gran escuela de utilizar el propofol. Realmente podemos utilizar lo que tengamos, con lo que nos sintamos más cómodos y con lo que nuestro anestesiólogo, porque es una técnica anestesiológica, se sienta más en confianza o más seguro de utilizarlo. Es importante saber que cuando se utiliza el propofol,
se ha visto que el índice de apnea y hipoapnea puede bajar un poquito más. Los niveles de sedación que debemos de mantener deben de mantenerse en un índice biespectral de 50 a 70. Y es importante también saber que no se va a alcanzar nunca el sueño REM cuando hacemos una sedación inducida. El tiempo en el que hacemos las endoscopías de sueños también es importante, porque si hacemos una endoscopía de 10 minutos, probablemente el paciente no entre en un ciclo de sueño. Es importante al menos tardarnos unos 20, 30 minutos para hacer que el paciente esté en un plano de sedación, en un sueño fisiológico más adecuado. Se necesita, como les decía, el cuarto de la endoscopía, la persona que está manejando el endoscopio, el anestesiólogo que va a estar ahí haciendo su labor anestésica y una persona más que va a estar haciendo las anotaciones. Hacemos varias maniobras. Empezamos siempre con el paciente boca arriba en supino. Después lo volteamos hacia la derecha o a la izquierda, no importa el orden. Y hacemos también la maniobra de Smash para ver los cambios que esto pudiera tener. Esto es para ver cómo está la apnea posicional. Hay pacientes que tienen muchísima apnea o desaturan cuando están en ciertas posiciones, sobre todo en decúbito supino, porque ahí afecta la gravedad, se nos van los tejidos más hacia atrás y vemos cómo mejoran muchos pacientes cuando estamos en decúbito lateral. Aquí vemos este video cómo se mantiene la vía aérea, lo voy a volver a poner. Está abierta, estamos haciendo maniobra de Smash. Ahí sueltan la maniobra de Smash y miren cómo se cierra. Volvemos a jalar otra vez a la paciente con maniobra de Smash y otra vez se vuelve a abrir esa vía aérea. Entonces ella es una buena candidata a un dispositivo de avance mandibular porque mejora con la terapia de Smash y de esta manera podemos titular esto que les menciono, la titulación con DAM. Este paciente, por ejemplo, es un paciente delgado, lo cual también es raro porque el común denominador de los pacientes con apnea es que sean con algo de sobrepeso. Él tiene un colapso lateral donde sus amígdalas y las paredes laterales están ahí ejerciendo presión hacia la línea media y se escucha el ronquido. Después le ponemos un dispositivo de avance mandibular y vean cómo se mantiene abierta y estable ya esa vía aérea. Este es un dispositivo provisional, después se le fabrica al paciente el suyo. También existe el protocolo con el SAM. El SAM es un aparato que diseñaron el grupo español, la doctora Patricia San Juan, en el cual en el momento del DICE podemos estar viendo el avance que va a necesitar, cuántos centímetros va a necesitar ese paciente. Tenemos un montón de artículos que nos dice cómo nos ayuda la titulación con CPAP, pero lo voy a mencionar un poquito más adelante. Cuando tenemos un paciente en consultorio y le hacemos una evaluación, vemos cómo se ven los tejidos cuando simulamos un ronquido en la primera imagen y como cuando hacemos maniobra de Müller. Maniobra de Müller es hacer presión negativa para que el paciente pueda generar esa presión que normalmente se hace en la noche. Aquí vemos la simulación. Boca cerrada. Y cuando hacemos eso en simulación vemos que es totalmente diferente a lo que vemos en la endoscopia de sueño. Por eso en la simulación de ronquido casi siempre se ve un cierre que es anteroposterior y cuando hacemos una simulación de presión negativa con maniobra de Müller se hace un cierre concéntrico. Después que los llevamos a la endoscopia nos damos cuenta que es muy diferente lo que vemos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que hay que mandarlos a una endoscopia de sueño para ver los patrones de obstrucción. Y están perfectamente descritos esos patrones en la vía aérea que se puede cerrar antero-posterior, la pared anterior se va hacia atrás, un cierre lateral, las paredes laterales se van hacia la línea media y un cierre concéntrico que se va todo como en embudo, en círculo. Técnicamente no es totalmente concéntrico, puesto que la pared posterior de la faringe no se va a mover, es la columna y está estática, pero todo lo demás se va hacia la pared posterior y hace un cierre en silencio. Y bueno, este es el mismo video de la titulación con el DAM que les mencionaba rápidamente, cómo está el paciente roncando. Después vemos cómo se está colapsando lateralmente y cuando le ponemos el dispositivo, cómo se estabiliza esa vía aérea.
Tenemos también endoscopías de sueño, dice, para ver por qué los pacientes no están tolerando la presión positiva o el CPAP, que esos son los más complicados, sobre todo pacientes con apneas severas, que sabemos que no son candidatos quirúrgicos, pero que hay que bajarles la presión de alguna manera, ya sea con una cirugía nasal o con algo que podamos ver que pudiera estar sucediendo, como este caso. Si se fijan, ella es una paciente también muy delgada, con poco problema anatómico, y le estamos haciendo el SMART y está abierto. Me voy a adelantar un poquito más hacia atrás. Ahí ya se puso el dispositivo de avance mandibular, porque hacemos todo el protocolo con las tres cosas, y ahí estamos poniendo perdón, el dice con CEPAP. Ahí utilizamos una mascarilla nasal, porque son bastante suaves, entonces podemos introducir el endoscopio sin que se dañe la fibra. Y ahí vemos cómo está la presión positiva actuando. Ahí vamos subiendo las presiones, está en 6.7, después está en 7.3, y vean cómo la epiglotis se colapsa. Esos pacientes que con la presión positiva hace que se empuje, es una causa de intolerancia, puesto que sienten una sensación ahí de ahogo importante. Por eso es importante cuando un paciente no tolera el CPAP, ver por qué pudiera ser. Algunos tienen el antecedente de la laringomalacia, algunos no, o nunca lo supieron, pero sí la rigidez de su epiglotis no es suficiente. Vemos además que ella tiene una respiración oral, que no hay un acoplamiento de la lengua en el paladar duro. Sabemos que ese paladar es donde se debe recargar la lengua para que haya un buen acoplamiento y que deje la columna de aire en la región retrolingual adecuada. Tenemos también dices que hacemos para valorar la apnea posicional. La apnea posicional es el paciente que no presenta apneas en cierta posición, sobre todo en decúbito lateral derecho o izquierdo o en ambos. Aquí vemos cómo, voy a bajar un poquito el volumen. Aquí vemos cómo el paciente está roncando en cierta posición. Me voy a adelantar un poquito. Estamos en saturación de 58 y el paciente está haciendo una apnea, ese es su dice basal, 58 segundos de apnea. Y después lo volteamos en decúbito lateral derecho, que de hecho este caso fue el padre Owen era sacerdote. Cuando está en el lado derecho no se obstruye nada, nadita. Entonces, ¿cuál fue la solución? Ahí está, no está totalmente abierto. En él, ¿cuál fue la solución? Utilizar una almohada que lleva un cinturón para que él no se esté volteando, para que pueda dormir continuo sin tener esa fragmentación del sueño. Tenemos también, dice, para visualizar los patrones de obstrucción a nivel faringio, que estos son los que más nos van a orientar sobre qué cirugía se podría beneficiar el paciente. Existen un montón de faringoplastías de expansión, faringoplastías con suturas barbadas, BRP, faringoplastías, etcétera. ¿Qué nos lo va a dictar? Pues el tipo de colapso que pudiera tener. El colapso lateral, como les había mencionado hace ratito, el caso del futbolista que con el DAM se estabilizó. Aquí tenemos otro, como las paredes laterales y las amígdalas son las que se están obstruyendo. Mismo caso, y ahora para visualizar esa presión negativa que va a estar jalando ácido del estómago, para visualizar el reflujo gastroesofágico. Vemos cómo está roncando, genera esa presión negativa, entre más presión negativa y se regresa el ácido, lo regreso para que se pueda volver a ver, como a través aquí del esófago se regresa. Los pacientes con apnea del sueño tienen 50% más incidencia de tener reflujo gastroesofágico por esa necesidad de estar generando presión negativa para meter aire. Tenemos también dices para valorar el patrón de obstrucción, que es anteroposterior. Les decía, la pared anterior se va hacia la pared posterior, como en este caso. Vemos como el paladar está aquí vibrando y se va hacia atrás. Las paredes laterales sí ejercen un poquito de presión, pero no lo suficiente como para hacer un colapso concéntrico. Entonces, en estos pacientes hay que trabajar mucho
justo el paladar para que no se esté yendo hacia atrás, generarle algo de rigidez o resistencia para que no esté vibrando. Tenemos otro caso, vemos cómo está roncando, cómo el paladar está totalmente laxo, sin soporte, cómo se va hacia atrás. Y eso estamos a nivel de la orofaringe, viéndolo desde la nasofaringe hacia abajo. Cuando hacemos un DISE, uno de los tips importantes es mantener el endoscopio por encima de, o por al nivel del cornete medio, la cola del cornete medio, para poder ver desde arriba esta imagen y no pegaditos al paladar para que no afecte también la imagen. Tenemos, perdón, aquí está equivocado, pero es el patrón concéntrico. Vemos cómo se va cerrando, como les mencionaba, como en embudo, donde las paredes laterales y la pared anterior está haciendo un cierre ahí totalmente concéntrico. Acá tenemos otro. Este es como un cierre triangular, pero pues son las dos paredes laterales y son la pared anterior las cuales se están cerrando. Vemos que abajo está estable la laringe, ya las cuerdas vocales no hay tanto colapso, pero acá arriba sí se está cerrando a nivel concéntrico. Entonces, cada paciente es tan diferente que es importante ver cuál es su tipo de colapso. Tenemos el colapso epiglótico, ya más abajo en la hipofaringe, la epiglotis secundario a la pared lateral. O sea, las paredes laterales están aplastando la epiglotis. La epiglotis está en forma I de U, pero porque está siendo colapsada secundario a las paredes faringeas. Entonces, existe, por ejemplo, la cirugía de epiglotis. En este caso, pues no le ayudaría a hacerle algo al epiglotis, porque el culpable está atrás, que lo está ahí empujando. Tenemos también el colapso epiglótico, pero secundario a la amígdala lingual que nunca la volteamos a ver. Los otorrinos operamos un montón de adenoides, que digamos es la amígdala de la nasofaringe, un montón de amigdalectomía palatina, pero la amígdala lingual a veces no la volteamos a ver y es una buena causa de obstrucciones. Vemos cómo todo ese tejido adenoideo está aplastando, empujando esa epiglotis. Entonces la epiglotis en sí se mantiene, pero este tejido es el que está haciendo que se cierre en un plano lateral, o le llamamos book type también, porque es como si del libro se cerrara así, la epiglotis. Aquí tenemos otro, donde esta base de lengua tan importante, está tejido adenoideo, porque a veces es la base de la lengua, el tejido muscular, pero en este caso es tejido linfático, linfoide, que está empujando a la epiglotis hacia atrás. Y tenemos también patrones de obstrucción de la misma epiglotis, que ese fue como el parteaguas de la endoscopía del sueño, donde nos hizo voltear a ver a la epiglotis. Nunca pensamos que se pudiera cerrar o se pudiera colapsar. Tenemos tres tipos. Perdón. La anterior, ahí está. La anterior rígida, que es este caso, están como desordenadas, pero se va hacia atrás la epiglotis, pero aún se mantiene rígida. Tenemos la que es en book type, que les decía que es lateral, que las paredes son las que lo están empujando, como en este caso también. Y tenemos la trapdoor, la misma que es rígida, pacientes que están dormidos y se quejan como un quejidito de... Muchas veces es esto, es la epiglotis, donde hace la inspiración y esa presión negativa hace que se esté colapsando esa misma epiglotis. Se cierra totalmente. Tenemos también la obstrucción de la epiglotis secundario a las bandas ventriculares. Vemos cómo... Bájate un poquito más. Sí, tiene algo de obstrucción arriba concéntrica, no total, pero vean este aritenoide, cómo se imbrinca, cómo se va hacia adentro y cierra. Como, aunque queramos mantener esa estabilidad, este está cerrando por esa presión negativa que empieza a hacer.
Tenemos también causas de intolerancia al CEPAP por colapso glótico, y ya con esto voy a terminar. Como la presión positiva hace que las cuerdas se cierren, aquí se cerraron, ahí están cerradas, no tiene por dónde respirar el paciente, obviamente ahí sigue bajando su saturación hasta que es el típico paciente que se queja que es que me estoy ahogando y se arrancan el CPAP aunque lo quieran usar, y así se levantan, estaba dormido y se levantan y se está ahogando. Entonces, una causa de intolerancia al CPAP es esa presión positiva que va a estimular las cuerdas. Tenemos clasificaciones, la que más usamos o a mí me gusta es la de Bolt, que les puedo pasar luego el artículo. Y para concluir, la endoscopía de sueño, pues es una gran herramienta dinámica y en tiempo real para saber qué es lo que está sucediendo en la vía aérea mientras dormimos. Nos permite tomar la mejor decisión en la evaluación y tratamiento individualizado de cada paciente. Vino a abrirnos los ojos de lo que estaba sucediendo, y cuando el paciente se ve a sí mismo cómo está roncando y cómo sucede el movimiento de sus tejidos, realmente entienden por qué tienen que usar un CPAP o por qué tienen que operarse o por qué pudiera ser una mejor alternativa. Muchísimas gracias. Saludos desde Monterrey, la ciudad de las montañas, y aquí les dejo mis datos para cualquier duda o pregunta. Gracias.